Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nuestro equipo está conformado por Leti, Liz y yo, Nelcy, su servidora. El día de hoy les vamos a hablar acerca del trastorno de la escritura, que de acuerdo con el DSM-4TR, forma parte del grupo de trastornos del aprendizaje. De tal manera que estamos hablando de las habilidades para la escritura, en donde se encuentran por debajo del esperado de la edad cronológica, el nivel intelectual y esa relación grado escolar y edad. La escritura implica diversas acciones. Como ya vimos, el aspecto fonológico de los sonidos que están relacionadas con la identificación de las letras, la semántica en cuanto a su significado, sintáctica, implica esa relación de concordancia entre las palabras, entre el sujeto y el predicado, las oraciones, semántica, significados, ya comenté, pragmática, pues uso del lenguaje para comunicarnos, pues ahí en la pragmática, el saludar, el pedir una información, o el expresar alguna queja, por ejemplo. Ahora bien, en cuanto a esas enfermedades relacionadas con el trastorno de la escritura, vamos a encontrar la dificultad para leer, que es la dislexia. De igual manera, la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Y también tenemos el déficit del lenguaje. Aquí vamos a encontrar en el déficit del lenguaje esas alteraciones en la comunicación oral, en la comunicación hablada. El déficit perceptual, pues tiene que ver con la información que le llega al cerebro, cómo lo procesa, cómo lo interpreta, y también está relacionada con la recuperación y también la utilización de la información. El déficit de motricidad, pues es la coordinación en los movimientos, el desplazamiento, la postura. El TDAH, pues es la dificultad en cuanto a la prestar atención, en cuanto a control de conductas, ¿sí? Entonces, también tenemos el síndrome de Hirschman, que tiene que ver con el desarrollo, y aquí vamos a ver que se encuentra desorientación en cuanto a izquierda, derecha, esa agnosia digital, o sea, la identificación de los dedos de la mano, por ejemplo, ¿sí? Y también el trastorno emocional, o sea, los estados de ánimo. Entonces, observen ustedes cómo esa comorbilidad en el trastorno de la escritura, pues implica y está relacionada con diversas enfermedades. De acuerdo con el DSM-4R, el trastorno de la escritura se caracteriza por deficiencias en la capacidad de redactar textos. ¿Sí? También los errores gramaticales. Bueno, por ejemplo, el uso incorrecto de las palabras, el uso innecesario de mayúsculas o las tildes, por ejemplo. En cuanto a la puntuación, vamos a encontrar que al elaborar frases, al elaborar oraciones, no utilizan el punto, la coma o los signos de interrogación y de admiración. También en lo que es la redacción, pues existe una pobreza en los párrafos que se redacta o en la organización de los párrafos. Errores múltiples de ortografía. Bueno, pues aquí las reglas ortográficas son muy importantes. La acentuación, la puntuación, o por ejemplo, el poner E antes de P y estas reglas ortográficas. Evolución. Aquí estamos hablando acerca de las alteraciones en el desarrollo, en diferentes momentos del desarrollo. Y es importante considerar que en primero de primaria el alumno ya debe de tener esa
caligrafía, esa letra bonita, esa letra correcta, esos contornos delineados, o también es importante fijarse, por ejemplo, cómo agarra el lápiz el alumno. Entonces, vemos que los niños que tienen este trastorno, pues su caligrafía en primero de primaria no tiene alteraciones. Y, por ejemplo, en segundo de primaria, donde ya debe de haber una composición de texto, de igual manera vemos que al final de segundo de primaria tienen dificultades en cuanto, por ejemplo, a la planeación y a la estructura de su escritura. En niños mayores vamos a encontrar dificultad para generar textos expositivos o también dificultades en narraciones y dificultad para encontrar ideas sobre las que escribir. O sea, ¿qué tema escribo? ¿Qué quiero escribir? Entonces ahí vemos dificultad con los niños que tienen este trastorno de escritura. En cuanto a lo que es la prevalencia, vamos a encontrar una investigación que el 23% de los niños de cuarto de primaria, fíjense, estamos hablando de un 23% de los niños de primaria que logran escribir. Bueno, esta es una investigación del Centro Nacional sobre Estadística de Educación en Estados Unidos. Aquí realmente no se ha encontrado ni se ha hecho muchas investigaciones. Ahora vamos a pasar a las causas de la enfermedad, lo que es la etiología, y encontramos tres aspectos. Este factor intrínseco o genético que está relacionado, por ejemplo, con si un padre sufrió de este problema, hay un porcentaje del 30 al 50% que el hijo pueda tener este tipo de trastorno. Entonces son factores intrínsecos o genéticos. Pues los perinatales están relacionados con la gestación. Aquí nos hablan acerca del sufrimiento fetal, por ejemplo, de partos prematuros, de la falta de oxígeno en el cerebro, la anoxia, y también algunos trastornos obstétricos, ¿sí? Como lesiones, por ejemplo, durante el parto. En el aspecto de los factores extrínsecos o ambientales, pues tiene que ver con ese entorno familiar. Entonces, ¿cómo se encuentra el entorno del niño? Si hay motivación, si hay estimulación. Y vemos que son importantes este factor intrínseco, este factor extrínseco y este perinatal para las causas del trastorno. Ahora bien, en cuanto al cerebro y la escritura, perdón. Hablamos de la escritura como una función compleja y se divide en tres etapas. La percepción y la comprensión del mensaje. Pues aquí es cómo le va a llegar al cerebro la información, a través de qué canales, ¿verdad? De los sentidos, pero ¿qué cortezas van a estar involucradas? ¿Qué cortezas en el cerebro van a estar involucradas para la percepción y comprensión del mensaje? Cuando hablamos de transcodificación, pues implica convertir esa información que le llega al cerebro, esos códigos se van a convertir ya en un mensaje. Y aquí, bueno, puede haber igual ciertos trastornos en la corteza. El acto motor o gestor gráfico, pues tiene que ver con la corteza motora, implica cuando hablamos del acto motor, el área de Broca es muy importante, ¿sí? Entonces, fíjense cómo encontramos en estas etapas diversas partes del cerebro, y precisamente aquí tenemos que no existe una región cortical específica para realizar el proceso. Entonces,
Mencionamos percepción y comprensión, la corteza visual primaria, en la corteza temporal asociativa, en la corteza visual asociativa, la transcodificación en la región temporal parietoccipital, también en la corteza frontal asociativa y el acto motor en el área de Broca y en la corteza primaria motora. Entonces, qué complejo es este proceso de la escritura. Ahora bien, la escritura está conformado por varios subsistemas. El trazo gráfico implica líneas rectas, curvas, sin levantar el lápiz. La composición gráfica de la palabra pues tiene que ver con esos, el tamaño, la forma, el espacio, los contornos, el plano en el cual se escribe. Separar las palabras en una oración, por ejemplo, para que se pueda leer correctamente, que se entienda la información que se está proporcionando. Lo que es el acento ortográfico, bueno, pues es muy importante, ¿verdad? Si una palabra no lleva acento y no se escribe, o por el contrario lleva y no se escribe, entonces también es muy importante ese aspecto ortográfico, la identificación de cuál es la sílaba tónica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, además tenemos la puntuación, los signos de puntuación, y también los signos de puntuación pues nos van a indicar en dónde vamos a dar pausas, nos van a indicar igual el conjunto de signos que vamos a utilizar. La gramática en cuanto a la estructuración o composición de las oraciones, la coherencia de los textos, pues tiene que ver con esa claridad, con ese sentido global del texto, con esa organización lógica para entender, para comprender el texto. Bien, entonces, ¿qué factores van a estar presentes dentro de la escritura? Sí, los factores cognitivos que van a estar presentes, primeramente es el lenguaje y el metalenguaje, que se va a dividir en tres subniveles, ¿sí? El primero, que es el nivel sublexical, que es aquel donde el niño va a reconocer los sonidos, primeramente el sonido inicial, posteriormente el final, y hasta el final los sonidos que van en medio de las palabras, ¿sí? Después vendría ese nivel lexical, donde ya el niño comprende toda la palabra completa y su significado, ¿sí? ¿Qué significado tiene esa palabra que está leyendo o escribiendo? Y por último, tenemos el nivel translexical, que es donde ya el niño utiliza todo este bagaje de palabras para crear unidades más grandes, como serían las oraciones, y pues con las oraciones los textos ya más completos. Entra también la memoria y la atención. Dentro de la memoria van a entrar dos. Va a entrar la memoria a largo plazo, que va a tener toda la información que el niño posea para poder crear un texto, y la memoria operativa, que viene a ser pues cómo vamos a construir, le va a permitir saber cómo construir el texto, ¿sí? Y la parte de la atención, que pues es importante porque con ella el niño va a poder empezar la acción de escribir y mantener esa acción hasta finalizarla, hasta que ella diga, bueno, ya completé el texto que quería escribir. La parte de la lectura va a influir, nos dice que está muy relacionada con la escritura, que si bien comparten algunos aspectos, también cada uno tiene sus aspectos propios. Entonces, pues esto va a influir en que si un niño es buen lector, no precisamente o no necesariamente va a ser buen escritor, o viceversa. Un niño buen escritor no necesariamente va a ser un niño que sea buen lector. Las funciones ejecutivas también van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque con ellas el niño va a poder organizar, bueno, primeramente planear cómo lo va a escribir, ¿sí? Y cómo va a organizar esa información que va a poner o va a vaciar en el texto. ¿Qué cualidades va a tener el texto? Y
pues les va a ayudar a mantener precisamente, como decía antes, esa atención, el comportamiento que tengan durante la escritura del texto que estén creando. Y las variables afectivas. Aquí nos dice que si un niño está ansioso, preocupado o tiene falta de motivación, obviamente va a influir en cómo van a ser creados sus textos. Nos dice también que en personas que tengan una enfermedad subyacente como puede ser esquizofrenia, epilepsia o alguna otra, vamos a tener algunos problemas, como por ejemplo la hipergrafía, que es donde las letras tienen un tamaño muy, muy grande. Vamos a encontrar baja autoestima en los niños. Su autoconcepto académico va a ser bajo. Aquellos niños que van a decir, bueno, yo no puedo, yo no sé, va a estar presente, y van a ser niños desadaptados precisamente por este aspecto de su autoconcepto de yo no sé, y aparte pues la parte social donde pueden ser niños rechazados o que no se sientan parte del grupo. Y entonces, ¿qué dificultades vamos a encontrar en el aprendizaje de cada uno de los subsistemas que conforman la escritura? La compañera Nelcy ya nos dijo que hay varios subsistemas. Entonces vamos a encontrar varias dificultades. La primera que vamos a encontrar son las disgrafías motoras. Y aquí nos dice, bueno, que para que un niño no tenga esas disgrafías, va a estar muy relacionado con qué habilidades los niños tengan para poder primeramente dibujar antes de escribir, ¿sí? Antes de iniciar ese proceso de la escritura ya formal. También nos dice que hay pues 3 etapas del aprendizaje formal de la escritura, que donde entra primeramente la precaligráfica, niños de entre 5, 6, 7 años probablemente, donde se va a caracterizar por grafías probablemente no bien cerradas o que estén mal formadas, de tamaño irregular, ¿sí? Donde sean alturas diferentes entre las letras, y también donde haya un mal uso del plano gráfico, es decir, de la hoja. Después tenemos la etapa caligráfica, que nos va a iniciar entre los 8 años y se va a ir hasta los 9 aproximadamente. Y aquí pues ya los tamaños de las letras van a ser más uniformes, ya no va a haber, van a estar completamente cerradas las letras, por ejemplo, las minúsculas. Ya va a haber un mejor uso del plano gráfico, y la direccionalidad, ¿sí? Se me pasaba, la direccionalidad en la precaligráfica puede a lo mejor estar un poco, no la correcta. En la caligráfica, si ya los niños tienen que escribir de izquierda a derecha, empezar de arriba hacia abajo. Y posteriormente la poscaligráfica, que ya son los niños en los grados superiores de primaria, secundaria, obviamente bachillerato y la adultez. ¿Sí? En esta ya, bueno, va a haber todo, la caligrafía tiene que estar al mismo nivel, tiene que haber un buen uso del espacio gráfico, la direccionalidad tiene que ser la correcta, ya no debe haber errores de inversión, ya no hay errores de inversión de las letras, y aquí ya se agrega ciertas características de personales que desarrollamos, ¿no? De rasgos característicos de cada uno al escribir. Nos dice también que para esto pues va a haber, tiene que haber un buen uso de la posición de la pinza, ¿sí? De estos 3 dedos para escribir, tiene la oposición. Va a influir la postura del cuerpo y del brazo, sobre todo para esa melodía cinética, ¿sí? Que es esa uniformidad de la escritura, y que no haya, por ejemplo, mucha presión a la hora de escribir, o que sean los trazos muy tenues. ¿Qué otros factores o problemas caligráficos vamos a encontrar? Déficit en la coordinación motriz fina, la falta de inhibición en los movimientos, esa falta de control en los movimientos que se realizan,
Y pues otra vez la coordinación para las habilidades motrices finas. La separación de las palabras, ¿sí? Nos dice que la escritura pues nos va a enfrentar a utilizar o saber manejar esa separación en las palabras, a una reflexión metalingüística para desarrollar la noción de la palabra, a saber utilizar el espacio para los trazos gráficos en el papel, a saber utilizarlo, lo que decía de izquierda a derecha, de arriba a abajo, respetar los márgenes y el significado que el escritor quiere plasmar en el escrito. Y aquí pues tenemos que recordar que el niño tiene que recordar que hay un receptor del mensaje. Entonces, tiene que tomar en cuenta esto. La puntuación nos va a ayudar a darle esa entonación al escrito, sobre todo ya para la parte del receptor, ¿no? Del lector, que lo pueda leer y que se pueda comprender el significado de lo que el escritor quiso decir en ese texto. Entonces, pues la puntuación nos va a influir en que se pueda comprender bien el mensaje. La gramática. La gramática dice aquí que hay una diferencia entre la gramática del lenguaje oral y del lenguaje escrito, y pues los niños van a tener que saber utilizar esas reglas gramaticales a la hora de escribir los textos. La coherencia en los textos, tiene que haber una fluidez en la composición, pero también tiene que haber una organización del texto, ¿sí? Organización de lo que se quiere decir. Nos dice que los niños con esto de trastorno de la escritura no van a poder escribir textos muy largos. Sus textos van a tender a ser cortos, con un bajo número de oraciones, y la coherencia se va a ver afectada. No va a haber coherencia, o va a haber una coherencia muy baja en la escritura. Entonces, creo que dice evaluación, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Qué aspectos entonces vamos a tener que evaluar para saber si hay un trastorno de la expresión escrita? Primeramente, los aspectos caligráficos, ¿sí? Y aquí, pues primeramente tenemos que ver cómo va a manejar esos trazos el niño. Si su manejo está de acuerdo a la edad cronológica en la que estemos evaluando al niño, y el manejo que haga del espacio, del plano gráfico de la hoja. Y por ejemplo, en los adultos vamos a encontrar que sus escritos van a tender a ser cargados hacia la derecha, y va a haber una disposición anómala de los renglones, es decir, aquellos adultos que escriben, que si les damos una hoja sin renglones, van a escribir o hacia abajo, se van a ir hacia abajo, o hacia arriba. Tenemos que evaluar también cómo se manejan los acentos ortográficos, y para ello pues también tenemos que ver si hay un buen conocimiento de estas mismas reglas, porque recordemos que pues el acento ortográfico, su uso tiene ciertas reglas dentro de, por ejemplo, nosotros el español. Los errores de la ortografía. Los errores en la ortografía que vamos a tener que evaluar o que ver si están presentes. Primeramente, los homófonos, que son aquellos donde los niños van a confundir los grafemas que tienen sonidos parecidos. Por ejemplo, la G, la J, la V, la B, son algunos ejemplos. En los no homófonos, tenemos que ver si los niños confunden el uso de grafemas que tengan dos sonidos. Por ejemplo, la G, que tiene el sonido y el sonido G, ¿no? O la X, por ejemplo, que sabemos que tiene diferentes sonidos. Los errores asociados a la conciencia fonológica o fonémica, ¿sí? Si los niños pueden detectar bien esos sonidos que están presentes dentro de una palabra,
Los visomotores o espaciales, si se ubican, la direccionalidad de que lleva el lenguaje, también si hay inversiones de letras, y si pueden utilizar bien, por ejemplo, las grafías P, B, D y Q, que son las que pues comparten, digamos, la grafía, nada más que en direccionalidad, en diferentes direccionalidades. El uso del acento ortográfico, si hay separación correcta de las palabras, si no hay palabras juntas donde no deben de estar juntas, o separadas donde no se deben de separar. La puntuación que utilicen en el texto, si pueden utilizar bien los puntos, las comas, el punto y aparte, los signos de interrogación, de admiración, estas partes. Tenemos que evaluar también las funciones ejecutivas, la parte de la memoria de trabajo, porque con ella vamos a saber si el niño puede ser capaz de tomar decisiones, primeramente de qué voy a escribir, de cómo lo voy a escribir, cómo lo voy a organizar, si establece alguna meta de, por ejemplo, cuánto quiero escribir o hasta dónde quiero escribir. La parte del control de impulsos para iniciar y finalizar la tarea, y la flexibilidad cognitiva, que es donde el niño pueda ver si comete algún error, darse cuenta y retomarlo, bueno, decir, aquí me equivoqué, lo voy a corregir y corrijo o reajusto la acción que estoy realizando. Y por último, pues sería así que la expresión ya escrita, que se divide en 7 subniveles, que viene a ser la organización ya del texto. Nos dice que hay 7 subniveles. El primero es donde los niños únicamente nos van a escribir palabras aisladas. El segundo, donde van a hacer nada más al menos una oración ya bien estructurada. En el tercero, donde se incluye ya algo de narrativa, más oraciones. En el cuarto va a haber ya una muestra de un resumen de la narrativa. En el quinto, el niño va a tratar de dominar la complejidad pragmática, pero no va a haber cohesión sintáctica completa. En el 6 van a lograr esa complejidad sintáctica, pero en algún momento la van a perder esa complejidad pragmática. Y en el 7 pues va a haber una armonización en el dominio de la cohesión sintáctica con la complejidad pragmática, y van a lograr la máxima coherencia y sostener la narrativa, ¿sí? Hay que tomar también en cuenta la cantidad de palabras que utiliza el niño y la longitud de la expresión escrita o del texto que creen. Y por último, el tratamiento y pronóstico. Primeramente nos dice que se ha indagado muy poco en cuál sería como la enseñanza correcta con estos niños, y que pues tenemos que tener en cuenta esas necesidades detectadas en el niño, y esto va a hacer que varíe el tratamiento y también pues el pronóstico. Nos dice que pues tenemos que tener en ese enfoque para trabajar con ellos un análisis, primeramente hacer un análisis bien minucioso de las dificultades que presenten los niños en la escritura. Segundo, tener en cuenta qué aspectos están más afectados para darles prioridad y atenderlos. Por ejemplo, si hay más dificultad en la parte caligráfica, pues se trabajarían actividades de preescritura. En el uso del manejo del espacio gráfico, tendríamos que trabajar la direccionalidad y las habilidades espaciales, y así, dependiendo de dónde veamos como mayor problema con el trastorno, ahí tenemos que poner las actividades. Tenemos que trabajar las áreas cognitivas que encontremos bajas, para que el niño pues pueda planear, organizar, analizar lo que está realizando a la hora de crear un texto. Ayudarlos a que ellos encuentren y utilicen esas estrategias de autoevaluación para autoevaluarse en lo que están realizando. Motivarlos, ¿sí? Motivarlos, y también motivarlos a que encuentren esa solución a los problemas que se les presenten,
para que puedan alcanzar sus metas y puedan cambiar las posturas pues negativas que ya los niños traigan. Y por último, a mí se me hizo muy interesante la parte de que tenemos pues que ser flexibles y en utilizar herramientas pues alternas a la escritura pues formal, ¿no? Si es algo que al niño se le dificulta, podemos hacer uso de otras alternativas que pues que les faciliten esta creación de los textos. Gracias. Bueno, después de darles este paseo sobre cuáles son los trastornos, ¿verdad? O las situaciones que pueden generar un trastorno en la escritura, entonces con el equipo nos dimos a la tarea de ver justamente todo lo que significa ese trastorno e irlo acomodando en los diferentes aspectos que debemos de valorar. De esa manera tenemos que el aspecto emocional es un aspecto fundante que debemos visualizar y ver para poder trabajar. El aspecto de valoración caligráfica, el aspecto de valoración de ortografía, la valoración de las funciones ejecutivas y el nivel de ejecución de un texto. Con todo ello, nos dimos a la tarea de diseñar una prueba screening para valorar la escritura y ponerla en práctica para compartirles cuáles fueron los resultados. ¿Qué contiene la prueba? Bueno, para la valoración escrita utilizamos una escala del 1 al 5 en donde vamos a valorar la actitud del alumno cuando se le dio una instrucción para realizar un texto. La valoración de la caligrafía, diseñamos rúbricas en 3 niveles de desempeño y esa valoración total en 5 ítems nos va a dar un puntaje de 15 puntos. Hay una valoración de la ortografía. En ese aspecto utilizamos un instrumento de valoración que son rúbricas con 3 niveles de desempeño en 7 ítems y nos dan 21 puntos. Tenemos una valoración de las funciones ejecutivas en donde desglosamos ahí qué es lo que estamos esperando de los niños observar, ¿verdad? Y establecimos 3 niveles en esa escala de actitudes de ese desempeño que vamos a observar con los alumnos y tiene una ponderación de 9 puntos. Y el nivel de ejecución del texto, que tenemos los 7 niveles, les dimos una ponderación de acuerdo a lo que establecimos, cuál sería el mejor texto, cuánto tiene que valer. El total de la prueba es de 100 puntos. Y así, vamos. Tenemos en la prueba, ¿verdad? Que les vamos a mandar para que la puedan ustedes valorar y ver. Hay una valoración emocional en donde vamos a describir como evaluadores externos al grupo, cómo observamos al alumno. Cuando le damos la instrucción, está motivado, está nervioso, preocupado, ansioso o apático. A ningún momento utilizamos una puntuación 0, a menos que realmente pues un niño nos dijera nada, no quiero hacer nada, pues tampoco hubiese sido un candidato para hacer la prueba. Entonces, vienen estas valoraciones para poder establecer realmente si el alumno pues tiene un estado emocional crítico, difícil, o qué podemos detectar de él dentro de la aplicación de la prueba. Vámonos con las características de la caligrafía. Aquí, como vemos, estamos valorando la escritura script, ¿verdad? Tenemos 3 puntos y cada uno de los puntos nos va estableciendo un criterio con el que vamos a valorar el texto que nos haga el niño en relación a la caligrafía. Así ponemos en el trazo de letras, ¿verdad? Si es definido, uniforme en tamaño, utiliza mayúsculas y minúsculas, respetando la convencionalidad de su uso, y tiene un cierre del trazo en las minúsculas adecuado. Y de ahí nos vamos en un aspecto de menor calidad de ese trazo de las letras hasta llegar a un puntaje de 1 punto. En la altura de las letras es uniforme, estableciendo la proporción de la altura, mayúsculas, minúsculas, identifica dónde se debe de poner en el trazo del renglón las letras B, D y P, Q, con respecto a esa linealidad, y de ahí nos vamos a elementos de un nivel más bajo. El uso del plano gráfico, escribe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, respeta los márgenes, la separación de las palabras y armoniza un texto, ¿verdad?, que es legible y entendible para todos. Y la legibilidad pues tiene que ver con la letra está bien trazada, distribuida en el orden, en el plano gráfico, es comprensible a cualquier lector. Y la memoria visual, que nos va a hablar cómo están
las grafías, y aquí ya no veo ahí, voy a poner la mía. El trazo de las grafías sigue su forma convencional, ¿verdad? Y de esta manera fuimos armonizando para tener un criterio y poder detectar si en este aspecto de la caligrafía es lo que está haciendo que el niño presente un problema en su escritura. Valoramos la ortografía y, como les mencionábamos, con 7 elementos que nos habla el documento. Esos 7 elementos pues tienen que ver con esa conciencia fonológica, con los errores visomotores o visoespaciales, los errores homofónicos, los heterofónicos, el acento ortográfico, la separación de las palabras y la puntuación del texto. Y como vimos hace un momento, también hay 3 puntos, ¿verdad? Para el mayor nivel, 2 puntos para un nivel medio, 1 punto para un nivel pues incipiente en el uso de todas estas herramientas de la gramática que debe de consolidar el alumno, ¿sí? No las voy a leer por optimización de nuestros 30 minutos y que les podamos compartir los casos que exploramos. Valoración de los factores cognitivos. Aquí ponderamos las funciones ejecutivas y establecimos la memoria de trabajo. El hecho de observar si el alumno es capaz de tomar decisiones, es capaz de planificar el texto que le pedimos que hiciera, de organizar sus ideas, de establecer su meta y hasta cómo y a quién voy a dirigir ese texto, y observar que, bueno, a la hora de estar redactando realmente se ve, ¿verdad? Esa función ejecutiva, esa memoria de trabajo bien determinada en la ejecución del alumno. También vamos a valorar el control de impulsos y la autorregulación, el hecho de que el niño diga, le voy a escribir, por ejemplo, en un caso que yo puse de mis niños, voy a escribirle un mensaje a mi amigo Javier, entonces saber que tenía bien preciso lo que iba a hacer y estaba motivado para ello. Esa flexibilidad cognitiva para saber que si no está escribiendo lo correcto, que si no fue lo que él deseaba, pues puede detener la acción y puede revirar a establecer qué es exactamente lo que quiere hacer. Y de esto nos hablan las funciones ejecutivas que son importantes para que se pueda desarrollar ese texto. Aquí en este espacio de la prueba uno puede poner algún referente, alguna observación que consideremos importante, o bien, si estamos de acuerdo con los 3 puntos, pues ponerle una palomita. Ya sería pues muy al estilo del evaluador lo que le pueda servir para valorar y tener un esquema completo de cómo está el alumno. Y en la organización de textos, ¿verdad? A cada uno de los niveles le fuimos dando un puntaje para que al final la prueba tuviera una ponderación de 100 puntos. Tenemos los textos que son solamente palabras aisladas, pues valen 10 puntos. Los textos que tienen una oración valen 15 puntos. Los textos con una parte de narrativa 25. Los textos que contienen un resumen de la narrativa 35. Los textos que ya utilizan la pragmática y la cohesión sintáctica 40 puntos. Los textos que sí hacen esa concordancia sintáctica, pero al hacer eso pierden un poquito la complejidad, pero vimos que tiene de todas maneras un mayor nivel de gradualidad ese texto, le ponderamos en 45 puntos, y los textos que tienen ya el dominio completo y que son capaces de expresar en esa concordancia sintáctica, ¿verdad?, de todos los elementos y palabras del texto, y la complejidad pragmática a quien lo dirigimos, saber que hay un emisor que yo voy a darle un texto y hay un receptor que me tiene que entender, y eso tiene una valoración de 50 puntos. Pusimos también, para poder evaluar la prueba, ¿verdad?, todos los niveles de lo que es la educación básica. En este caso pusimos desde preescolar, y a preescolar lo ubicamos en esa etapa precaligráfica, ¿sí? Establecimos las convencionalidades de la escritura que le es difícil respetar, produce trazos rectos o partidos o arqueados o curvas angulosas o mal trazadas. Y bueno, quienes somos educadoras pues identificamos muy bien ese texto de nuestros niños, que sin embargo también lo valoramos mucho. Y son capaces de crear algunas palabras aisladas que pudieran ser ya niños alfabéticos, silábico-alfabéticos o silábicos. A esa puntuación, a ese texto le dimos una puntuación de 25 a 35 puntos.
En primaria, fase 3, que sería primero y segundo grado, los niños de 6 y 7 años, los establecimos en una transición de la etapa precaligráfica a la caligráfica. Pues todavía cometen algunos errores, ¿verdad? En esa estructura gráfica de su texto, pero pues ya crean textos más complejos, ya pueden hacer oraciones, ¿verdad? Y ya pueden poner una sencilla narrativa. A esa valoración del texto le dimos de 36 a 49 puntos. Después tenemos la fase 4, que serían los niños de tercero y cuarto grado de primaria, 8 y 9 años, que sería la etapa caligráfica. Ya su gesto gráfico es más suave, las líneas rectas, hace cierre bien de todas las grafías, hay regularidad en el uso de sus espacios, ¿verdad? Todos los márgenes los respetan, se ve un plano gráfico más estructurado, crean esos textos con un resumen de narrativa y tratan, ¿verdad?, de dominar alguna complejidad pragmática, aunque no es del todo correcta toda la cohesión sintáctica. A ese tipo de textos le dimos una ponderación de 50 a 70 puntos. Después nos fuimos a primaria, fase 5, que sería quinto y sexto, los niños de 10 y 11 años. Ellos es una etapa totalmente caligráfica, toda su escritura, el gesto gráfico debe ser bien delineado, con cierre de grafías, con todos los elementos, de respetar todo el plano, como comentaba ahorita. Pero sus textos, ahí viene la ponderación más alta, ya tienen una cohesión sintáctica adecuada a la concordancia con todo, género, número, artículos, con todo, pero todavía no son capaces de crear una narrativa mucho más amplia. A ese grupo de alumnos, ¿verdad?, le dimos una ponderación de 71 a 89 puntos. Y para secundaria, que es la fase 6, los alumnos de 12 a 15 años, pues igual, están totalmente en una etapa poscaligráfica, tienen el dominio de todas las convencionalidades, el alumno escribe en forma fluida y sin ningún esfuerzo. En esta etapa ya hay de alguna manera una autonomía en la escritura, se van haciendo características personales de cómo escribir y se va perfilando, pues sí, una caligrafía muy personalizada en los alumnos, y sus textos logran armonizar todo el dominio de la cohesión sintáctica y la pragmática. A estos alumnos le dimos una ponderación de 90 a 100 puntos. Y bueno, hicimos unos análisis que vamos a compartir con ustedes. Ay, vamos. Okay. Bueno, pásame la otra. En esta, al finalizar la prueba, perdón, me la brinqué. Al finalizar la prueba, hacemos un concentrado de todos los puntajes que obtuvo el alumno en cada uno de estos aspectos de la escritura, y vamos anotando cuánto sacó. El puntaje máximo en cada una de ellas nos va a decir cuál fue. Por ejemplo, la valoración emocional fue de 5 puntos, la caligrafía tiene 15 puntos, la ortografía tiene 17 puntos, si no mal no recuerdo, y así. Creación de textos trae 50 puntos, que sería el máximo, y de ahí fuimos ponderando. No me aprendí todos los puntajes. Y aquí entonces ya podemos tener un diagnóstico de la escritura del alumno. Toda la prueba, ¿verdad?, nos va llevando de la mano para poder establecer cuál es ese nivel de escritura que podemos valorar en un texto. Y ahora sí vamos a ver nuestra experiencia al aplicar este instrumento, que si bien es verdad, es un instrumento que nace de toda la información que nos da el propio texto, es un instrumento que pondera todo lo que en el texto nos explican que es el trastorno de la escritura, en dónde debemos de enfocarnos, cuáles son todas esas posibles situaciones que van a hacer que el alumno pueda o no pueda lograr un buen texto, y cuáles son las características de la escritura que se valoran para poder establecer si hay un trastorno o no hay un trastorno. Pues es un test que, si bien es un test rápido, creo que en la experiencia pues sí nos sirvió, y ahorita pues les vamos a compartir cuál fue la experiencia. Y lo dejamos a su objetividad también. Ok,
Primeramente, yo estoy en preescolar, al igual que la maestra Leti, dije que yo hacía con los niños de preescolar. El que yo hice fue con un niño de tercer año, ¿sí? Fue lo que dijimos que tomaríamos nada más en cuenta de preescolar a los de tercer año, segundo y primero, pues no. Niño de tercer año con 5 años, 3 meses completados. No presenta ninguna necesidad educativa especial. Si se fijan, primeramente, pues yo le pedí al niño que pusiera su nombre en la hoja donde íbamos a trabajar. Al principio yo cometí un error, habíamos quedado que les íbamos a dar una hoja a los niños de preescolar, ya fuera con raya o cuadriculada, para que pudieran ubicarse más. Primeramente yo les di una hoja en blanco, apenas acababa de terminar de escribir, como ven, su primer nombre, iba a comenzar con el apellido, y me acordé y le dije, no, espera, y bueno, pues le retiré la hoja, le di la hoja cuadriculada, pero lo que quería que vieran es que ya hay más o menos un respetar de la Direccionalidad. linealidad y de la direccionalidad en el niño, aun cuando no había renglones. Ya acá en la hoja cuadriculada, si se fijan, ya hay una pues coherencia en la altura de todas las letras, ¿sí? Respeta las mayúsculas, la inicial en mayúsculas, las demás en minúsculas. Si se fijan, por ejemplo, aquí la P está bien ubicada sobre el renglón y el resto de la letra hacia abajo. Igual con la H, ¿sí? La parte de abajo, pues bien ubicada dentro de la cuadrícula, y la parte que va hacia arriba, con una altura, la altura también aquí uniforme entre la C mayúscula, la H, la T y la P, perdón, la otra H. ¿Sí? También hay un respetar en la separación de las palabras. Ya me he separado perfectamente aquí bien su nombre de sus dos apellidos. Aquí en el segundo apellido, pues sí hay una inversión que es perfectamente normal en su edad. Cuando escribió la Z de Salazar, la había escrito invertida. El niño se dio cuenta e inmediatamente dijo, no, no es así, la borró y la volvió a escribir. Entonces ahí yo ya pude observar algo de la parte de las funciones cognitivas, de la flexibilidad. El niño se dio cuenta, cometió un error, lo corrigió. Ya a la hora de escribir lo demás, primeramente, pues para ahora sí que centrar su atención a algo, porque con niños de preescolar, si yo le digo, vamos a escribir algo, empiezan con algo y terminan en algo completamente diferente. Para centrarlo, le presenté una imagen. Entonces, la imagen, él la describió, lo que había. Ahí presentó un poquito de problema en como en decir, bueno, hay unos niños que estaban jugando fútbol en el campo de la escuela, ¿no? Me daba palabras aisladas, como hay un sol, hay un balón, hay una casa, ¿sí? Palabras así aisladas. Y ya cuando yo le dije, bueno, vamos a escribir lo que tú ves ahí, ahí sí ya el niño, si en un principio se mostró interesado por la actividad, en ese momento sí mostró ya un poco de nerviosismo, bueno, él dice, es que yo no sé escribir, no que no sepa agarrar el lápiz o eso, sino él se refería a esa convencionalidad, ¿no? Ya de, bueno, escribir bien como se debe la palabra solo, la palabra balón o la palabra niño. Yo dije, bueno, pues vamos a escribirla como tú creas que se escribe, como tú consideres. Le repetí varias veces las palabras que quiso. Él escribí, por ejemplo, me dijo, ¿quiere escribir la palabra sol? Bueno, vamos a escribirla. Fue la de hasta medio arriba. Si se fijan ahí, pues sí, en esa palabra de 3 letras, corta, escribió bien el sonido inicial. En las otras sí ya utilizó, pues yo creo que las grafías de las que él se acuerda o las que él domina, pero en ese aspecto pues sí lo vi. La valoración emocional le di un 4 porque les digo, sí se mostró interesado, y la única parte donde se mostró ya un poco nervioso fue cuando le dije, bueno, vamos a escribirlo. En la caligrafía le di también cierto puntaje porque si se fijan, pues su caligrafía está ya entendible, no hay de que se encimen las letras, no hay muchos borrones. La ortografía, obviamente esa con el niño de preescolar, pues no la evalué así a fondo, pues ellos todavía de ortografía
no tienen conciencia o no saben de las reglas. Lo de las funciones ejecutivas, digo, donde él pues pudo tomar la decisión de qué era lo que quería escribir, donde se dio cuenta de que había cometido un error, borró y lo volvió a realizar. Y en la creación de textos, pues obviamente ahí le di la puntuación más baja porque pues solo fueron palabras aisladas. ¿Y qué trabajaría yo con él? Si bien pues para su edad no podría decir yo, pues hay un problema de la expresión escrita, sí podría trabajar cosas con él. Primeramente, la conciencia fonológica, desarrollar la conciencia fonológica con él, ponerle actividades donde él vaya identificando ya sonidos iniciales o finales. Trabajar en que ya pueda crear frases pequeñas, si bien no escritas, pero que él las pueda decir de manera oral. Y la parte de las secuencias temporales, ¿por qué la parte de las secuencias temporales? Porque eso a futuro le va a servir para poder ordenar sus textos y para poder decir, bueno, primero tengo que escribir una cosa, luego otra, y tiene que llevar cierto orden para que haya coherencia en el texto. Esas son las partes que yo evalué con el niño de preescolar y que les digo que yo considero que trabajaría con él. Aquí tenemos el texto de una niña que aquí sí diagnosticada con un problema de escritura, un trastorno de escritura, porque es una alumna de sexto grado de 11 años, 11 meses, ¿verdad? No tiene ningún diagnóstico en la escuela que tenga algún problema o algo, pero si le ponemos la valoración emocional, fueron 2 puntos. La niña era un manojo de nervios, tocándose el pelo, toda encorvada, una inseguridad total, ¿verdad? Pero bueno, al final, como quiera, le di 2 puntos porque no estuvo apática, no a querer hacer nada, sino sí hizo un intento. Pero si vemos este texto, pues observamos que no puede ser el texto de una alumna de sexto grado, ¿verdad? Que solamente trae palabras aisladas, y si observamos, pues está tan nítida la imagen porque así escribe la niña, con una inseguridad tremenda. Tiene el tono para agarrar, para escribir muy bajo, y también algo que observé, no usa la pinza trípode para agarrar el lápiz, sino que se pone el lápiz en esta posición así, a ver si me pueden ver por ahí, sienta su lápiz en el dedo medio, y considero que eso tampoco le da para que tenga un buen tono para hacer una escritura, no con una fuerza inmensa como la hacen los preescolares, pero sí con esa cadencia, ¿verdad?, de la escritura que debe tener un alumno de sexto grado. Si vimos en la caligrafía, pues bueno, sí separa palabras, las palabras que escribió sí están bien escritas, pero como puse ahí en mi diagnóstico, porque también todo esto se lo vamos a mandar, doctora, ¿verdad, Adriana?, para que usted lo pueda ver, y cómo dimos cada una interpretación como personas que estamos evaluando, y ahí pues sí ya soy mucho más descriptiva en la situación. Entonces yo ahí pongo que, si bien es verdad, saca 14 puntos, que no es una calificación baja en la caligrafía, dada la escritura, la separación de palabras, las palabras están bien escritas, pero eso no nos podría decir un buen desempeño de la alumna. En la ortografía, pues también están bien escritas las palabras, pero me voy a funciones ejecutivas, solamente 3 puntos, porque cuando le pregunto a quién le diriges un mensaje, me dice ella que ella no sabe qué escribir, ni le ha escrito nunca nada a nadie. Y la observo que está pensando, y aquí si observan, yo le pongo el dedo, dice, aquí, en el dibujo de la niña, para hacer estos 3 renglones se tardó 22 minutos con 23 segundos, lo que nos habla de que obviamente que no tiene ninguna estructura mental, no sabe qué trabajar, no sabe cómo iniciar, y lo vemos. Ahora, de acuerdo al puntaje que ponderamos en la prueba, pues su texto, pues tiene 5 puntos porque son palabras aisladas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es muy bajo lo que ella está trabajando.
saca un total de 41 puntos y con 41 puntos ella está en el nivel de alumnos de primero y segundo grado. Y con este ejemplo nos damos cuenta cómo al analizar todos los factores, ¿verdad?, que están implícitos en la escritura, se da la regla, ¿verdad?, que pondera que un trastorno de escritura es cuando el alumno tiene un nivel muy por debajo de su grado, ¿sí?, escolar, aunque no me reportaron que tenga un problema cognitivo, y pues, a lo mejor la escuela ni siquiera se ha dado cuenta, solo la tienen etiquetada como una niña de muy, muy bajo rendimiento, y es como está. Entonces, pues bueno, ese es un ejemplo. Después, ¿me pones el otro, por favor, Liz? Ah, bueno, aquí, ok, le puse el programa de intervención. Y en el programa de intervención, para cada uno de los aspectos, pues yo le pongo a la niña para trabajarlo, pues primeramente el que aprenda a utilizar una agenda, porque ya es muy chiquita como para ponerle otro tipo de trabajos. Bueno, a lo mejor igual si la atendiera yo vería, no, hay que irnos a elementos mucho más simples, como desde secuencias, ¿verdad?, y sucesiones, porque a lo mejor no puede con ello, pero dije, tal vez una agenda donde pueda ella ir viendo y visualizando qué es lo que debe de hacer. Un diario también, un diario de las actividades que hace en el día, que le motiven y que le impulsen a saber que hay un algo de lo que puede escribir, y lo que puede escribir, bueno, pues siempre he pensado, se empieza con poquito y poco a poco con la estimulación lo acrecentará. Trabajarle la pinza, ¿por qué? Con algunos ejercicios, porque ese mal tomar el lápiz no le abona. Trae muy poco lenguaje, entonces también dentro de este programa de intervención, diría yo, trabajarle a través de la estrategia de ficheros, campos semánticos, donde se le puede establecer una ficha que tenga el dibujo, que tenga la palabra, que tenga el contenido, y que después con el propio fichero se pueda jugar a la construcción, primeramente en la oralidad, y posteriormente, pues claro, todo es gradual, lo que se le puede ir trabajando a la niña para mejorar la escritura. Y ponerla a leer libros de primero y segundo grado que le den esa visión, ¿verdad?, de la narrativa que da el libro, que empiece a entender que la escritura, ¿verdad?, es una forma hablada, pero a distancia, que puede entender lo que me dice alguien, y que a partir de ello pueda con palabras claves empezar a trabajar algunos textos. Digamos, más o menos eso es como mi radiografía para trabajar todo esto con esta niña y poder abonarle y apoyarle a partir de lo que esta prueba screening de escritura me arrojó con ella, ¿verdad?, para el trabajo. Lo mismo que Alice. Y ahorita otro ejemplo, ¿me pones el otro, por favor? Por ejemplo, este es un niño de cuarto grado. Y, por ejemplo, él, aunque sus letras se ven como un poco más atropelladas, sí tiene bastantes errores de ortografía, ¿verdad?, pero su actitud es totalmente diferente. Tiene una valoración emocional de 5 puntos porque estaba platicador, alegre, contento para poder escribir. Las letras tiene bastantes fallas porque no hace los cierres, porque están como demasiado juntas las letras, lo que no te hace un texto muy legible. Nos pone en la ortografía, ¿no? Pues confunde escribe revueltos, mayúsculas, minúsculas, confunde los sonidos de la Y con doble L y con Y, confunde, bueno, de las palabras que tiene aquí escritas, ¿verdad?, junta palabras que deberían de estar separadas, y pues bueno, saca esa valoración. En funciones ejecutivas, sí, muy dispuesto, sabía a quién le iba a escribir, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a trabajar. Y en la creación de textos, pues está acorde a su nivel. Entonces, si bien no podemos diagnosticar a este chiquito con un problema, un trastorno de escritura, pero sí podemos mucho, y la prueba nos arroja que vamos a trabajar con él, que en este caso, en esto que le diagnostiqué a él, sería trabajar la caligrafía para ayudarlo a separar. Ponme la otra lista, gracias. Okay. La caligrafía para trabajar un programa de grafomotricidad con tarjetas. ¿Por qué? Porque el niño me decía que ya le dolía mucho la mano.
¿sí? Y sí, si vemos su texto estaba muy fuerte, muy remarcado, y creo que mucha de su energía se iba a ese trazo. Entonces, en este programa de intervención, ¿qué trabajaríamos? Pues unas tarjetas de grafomotricidad para ayudarlo a la soltura de su mano, de su brazo, mano, para hacer, crear esa candidez, ¿verdad? De la escritura. Y le trabajaría en la ortografía, ¿sí? Si trae vocabulario, le trabajaría lo que son las tarjetas de las reglas ortográficas, ¿verdad? A través de juegos para poder hacerlo. Empezaría a utilizar con él, aunque ya va en cuarto, cuaderno de cuadrícula para orientarlo más en la separación de las palabras, en el plano gráfico una mejor ubicación, ¿sí? Y la creación de textos, ¿sí? Breves, aunque no, su texto recayó en una puntuación acorde a su grado, pero ya con las reglas ortográficas, pues trabajar un cuaderno justamente con textos y que empiece él a trabajar un programa de autocorrección, él mismo ayudarlo, ¿verdad? Pues, para que él aprenda en su programa de autocorrección, pues a encerrar con rojo cuando encuentre un error, a saberlo corregir y automotivarse para cada vez hacer sus textos un poco más largos, ¿verdad? Tenemos secundaria. En este caso, la prueba se aplicó a nivel secundaria. El alumno con 14 años de edad y 2 meses, tenemos que, de acuerdo con la prueba, en el aspecto emocional, pues sí tuvo buena actitud y estuvo muy positivo para escribir. Sin embargo, también se notó nervioso, algo inquieto. La valoración emocional fue de 3 puntos. En cuanto a lo que es la caligrafía, ahí sí vamos a encontrar atropellamiento de las palabras, sustituyó varias letras, entonces no hay cierres, por ejemplo, de la letra A, no cierra bien la letra A, la P y la Q tampoco no tienen buen cierre. En cuanto a la ortografía, vemos varios errores ortográficos, no tiene acentuaciones, no usa las puntuaciones, ¿sí? Las funciones ejecutivas, pues vemos que ahí el alumno sí planeó, sí encontramos ideas y de hecho lo que es la narración que nos hizo, bueno, está bien, pero aquí también en lo que es la creación de su texto encontramos que pierde esa complejidad pragmática, porque al leer, por ejemplo, el texto, bueno, nos habla de un conejito que quiere viajar, luego nos habla de una problemática familiar y al final cuando llega a su casa, solo hace un cuento de lo que le ocurrió. Entonces, de acuerdo con el nivel en que se debe de encontrar el alumno por tener 14 años, vemos que no llega a una etapa post-caligráfica, se queda en una etapa caligráfica y en ese diagnóstico también es muy importante considerar el factor extrínseco o ambiental, porque, bueno, al platicar con la maestra, pues sí nos habla de que es un alumno con un entorno familiar en donde vive con los abuelos, la mamá ya se volvió a casar, los abuelos pues son mayablantes, entonces encontramos ese entorno familiar que no le favorece. Y de hecho, también la maestra me comenta que es un niño incluso desnutrido y con ciertos problemas económicos. En cuanto a lo que es el programa de intervención, está antes. Tenemos ¿qué se trabajaría con el niño? La parte de la motivación hacia la corrección de esos errores ortográficos y de puntuación. Estimularlo a la creación de textos. Si bien leemos, tiene creatividad, tiene inventiva,
y por lo tanto es importante aprovecharlo para la creación de diversos textos, ejercicio de puntuación y acentuación. Y ya para finalizar, les presento un programa de intervención para el desempeño en la lectura y en la escritura. Bueno, esto es a nivel medio superior. Entrevisté a la coordinadora de área de bibliotecas del Colegio de Bachilleres y bueno, el por qué, de acuerdo con la literatura, nos habla de la importancia de que los niños mayores pues sean estimulados en la creación de diversos textos, en la elaboración de mapas mentales, que se motive también esa estrategia de autocorrección. Entonces, ¿qué se hace en el Colegio de Bachilleres? Pues ahí tienen varios programas, como es el programa de taller de lectura, donde participan los mediadores de lectura. ¿Quiénes son los mediadores de lectura? Los bibliotecarios, los maestros de literatura y taller de redacción. Entonces, además de leer, elaboran escritos, cuentos, ¿sí? Y también tienen otro programa de interinstitucional, el Colegio de Bachilleres, Universidad Autónoma, en donde el programa se llama la Liga de la Lectura y ahí se da talleres, cursos, tanto a los alumnos como a los mediadores de lectura presencial y virtual. Tienen un programa que se llama la Biblioteca Viajera, en donde son, no sé si ustedes logran ver en las imágenes, es como un baúl en donde ahí hay literatura juvenil y esos libros que más o menos en promedio tienen como 50 libros cada biblioteca viajera. Cada baúl. Exactamente, sí, gracias. Cada baúl. Entonces, se van a la quincena, se van a diferentes escuelas y ahí también llevan, por ejemplo, para ir anotando la experiencia de lo que le dejó la lectura. Y el programa de la FILEI, que es la Feria Internacional del Libro, y ahí se hacen visitas escolares, hay un espacio para los mediadores de lectura, para los alumnos. De hecho, ahora sí que estamos en estas fechas. El día de ayer fueron varias escuelas a los talleres de la FILEI. Entonces, es importante ese fomento de la lectoescritura y para apoyar a los alumnos de nivel preescolar, pero nivel secundaria y bachillerato, son actividades que pueden coadyuvar a la escritura. Y bueno, pues nada más nos resta al equipo conformado por Liz, Leti y yo darle las gracias por su atención. Buenas tardes.